Buenos días o buenas tardes ya. Gracias por venir a esta conferencia con estos dos ilustres fotógrafos. Muchas gracias a Pablo y a Luis por estar acá hoy día y mostrarnos su experiencia en un diálogo abierto en el que ustedes también pueden participar después mediante preguntas. La experiencia de ambos es notable, así que para mí es un placer que estén aquí con nosotros en esta conferencia abierta, que empieza a ser el tercer día de esta feria que ha sido un éxito. Cada año convoca más gente, más expectativas, y así que esperamos instaurar también este tipo de conferencias para más adelante. Mañana iba a estar Pase Rasuris, que no va a poder venir porque se enfermó y me acaba de avisar que no le da la voz y está muy disfónica, así que lo siento, aviso aquí de pasadita que no va a estar mañana, pero está Pablo y Luis para que los disfrutemos. Muchas gracias por venir y gracias a ustedes. Hola, aló. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a toda la gente de Santiago Foto, a todos ustedes, por supuesto. Javier aquí se ha desatado con este encuentro, porque la verdad es que ya haciéndolo con súper pocos recursos ha logrado sostenerlo y ahora ustedes ven que ha sido un éxito total, además este año. Antes de empezar, quiero decir de que sí hay una queja formal, Javier, porque el caballero no le gusta eso de fotografía y praxis. Dice que él preferiría algo así como más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Me toca hoy día el gran placer de presentar a mi amigo Pablo. Eh, Pablo nació en la Ciudad de México en 1952. Estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1972 trabajó para la compañía de audiovisuales Rigetti. 2 años más tarde viajó a Londres, en donde trabajó como asistente para fotógrafos de modas. Esto no te la sabía. Estudió fotografía en el Ealing Technical College en Londres y tuvo su primera exposición individual en la Creative Camera Gallery en 1976. Al año siguiente, volvió a México y comenzó a dar clases de fotografía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Editor en jefe del Archivo Etnográfico Audiovisual en la Ciudad de México en 1979, Pablo destaca por su promoción vigorosa de la fotografía y cultura mexicanas. Ortiz Monasterio ha sido seguidor de Joseph Kudelka en su modo particular de construir un discurso fotográfico a partir de un tema específico. En caso del mexicano, el tema se ha centrado en las expresiones cotidianas de las culturas indígenas. En los años 80, editó numerosos libros, principalmente monografías sobre fotógrafos mexicanos. Fue miembro fundador del Consejo Mexicano de Fotografía en el 89, fue coordinador del proyecto 150 años de la fotografía en México y fue director de la revista Luna Córnea. Dentro de sus publicaciones destacan El Mundo Interior en el año 79, Los Pueblos del Viento del año 81, Testigos y Cómplices el 82, Tierra de Bosques y Árboles 88, Tiempo Acumulado 91 y Corazón de Venado en 1992. Ustedes verán en su presentación de que la lista no termina ahí, es súper extensa y muy interesante además en términos de la trayectoria que él ha desarrollado, por supuesto con la fotografía, pero con un amor bien temprano también por la edición de los libros. Y yo creo que eso es muy pertinente para un encuentro como este en Santiago Fotos que gira alrededor de esta forma. Pablito, felices de tenerte aquí. Gracias Luis, gracias a todos. Estoy súper contento, súper nervioso también, porque esta presentación, esto que quiero compartir hoy con ustedes, me resultó complicado. Es siempre más fácil hablar de los otros y de lo que uno observa, a ser yo y mi trayectoria, el tema de la conversación, de la presentación. Me costó trabajo hacerla, me di cuenta que no es que sea viejo, anciano, o sea, se remontan décadas y décadas y proyectos y cosas y luego, pues la parte más importante, que todos estos proyectos, Luis lo sabe bien,
son proyectos colectivos. De entrada, el proceso fotográfico necesita el del otro. Bueno, sí, yo hago naturalezas muertas, no hay gente. Pues, de todas maneras, el agricultor que creció esa manzana prodigiosa para tu naturaleza muerta, o la tierra, hoy en la mañana, las montañas estas prodigiosas, qué bárbaro. Se aparecen ahí en media calle, en fin. Todo el proceso fotográfico es por definición colectiva. Si bien es una práctica solitaria y tú tienes ahí tu aparatito, tu cámara y tú vas haciendo ahí tus selecciones, no sé qué, es una interdependencia con la gente que produce los objetos con que fotografiamos, la gente que se involucra en nuestras... Que se involucra. La gente que se involucra. Entonces, aunque me disculparán si hablo en primera persona, luego hablar en nosotros, ¿no? Para disimular un poco, quiero dejar sentado desde el primer momento que este es proyectos que lo hemos hecho entre muchísima gente y que así espero irlo comunicando. Entonces, los agradecimientos de rigor. En realidad yo estoy aquí porque voy a Puerto Montt. Allá tengo un taller y voy a tener una exposición, y con Andrés Muñoz, que tiene este proyecto de Enfoto, ¿no? Que ha sido un privilegio trabajar con él, y fue mucho trabajo para conseguir recursos, para bajar no sé qué del Estado y traer un mexicano desde lejos y producir la exposición, y en fin, le estoy muy agradecido, y encima de todo eso, con Javier Godoy, que somos amigos desde hace años y que se enteró, que venía y dice, oye, Pablo, pues si vas a pasar por ahí, pues vente unos días antes y aprovechamos y ahí platicamos de libros y de cosas y traes tú tus libros, etcétera. Y entonces, pues eso, agradezco en foto, por supuesto, pero felicito a Javier, a Lucho, a toda la gente involucrada en este proyecto de Feria del Libro, al centro cultural este prodigioso que hay aquí, con esa explanada, con esta arquitectura, estas instalaciones, en fin, qué dicha, qué privilegio ustedes que tienen este nivel de primer mundo, ¿verdad? Que da gusto y que se puede utilizar colectivamente, ¿no? Es una manera de, no es privado, o sea, aquí disfrutamos todos de esta magnífica arquitectura y de estos buenos servicios, y eso pues da mucho gusto, mucho orgullo. Entonces, mis respetos, mi agradecimiento a toda la banda que ha estado, que son muchos, y que estaban nerviosos de que me hablan en la mañana, ¡ah! Fíjate que se nos ponchó la llanta y estamos lejísimos y no puedo llegar. Se angustiaban, y no, aquí estamos contentos y dispuestos a compartir con ustedes. Me gusta empezar. Voy a pasear, Lucho. A darle nomás. Me gusta empezar con la hoja en blanco. Así es la vida. Y mi vida, por ahí lo decía el currículum, el impacto que en 1975, cuando sale el libro de Joseph Kudelka de Gitanos, yo estoy ahí, soy jovencito, estudiante, sin saber bien a bien de qué va la vida y qué hay que hacer, pero llega este objeto prodigioso, con una fotografía espléndida, muy bien hecho, editado por Del Pir, entonces clásico, cada 2 páginas solo hay imagen en el lado derecho, del lado izquierdo blanco, pero es de tal manera contundente la fotografía de Joseph, que tuve el privilegio años después de convertirme primero en su conocido y luego en amigo, y vino a México y es gran maestro. Y sí, ahí me di cuenta, tuve una epifanía, era en el Photographers Gallery en Londres, y yo iba los viernes en la tarde, era mi día de paseo, y entonces me iba y veía libros, ¿no? Y aquello, me di cuenta que esa plataforma, el libro, antigua, se remite a Egipto, se remite a los chinos cuando hicieron ya los pliegos, las hojas de papel grande, y luego la doblaban y entonces aparece el folio, y con eso inventan el libro, ¿no? Y es
Y entonces es un objeto antiguo, una plataforma antigua, y que nosotros con estos lenguajes modernos, lenguajes visuales modernos, nos montamos sobre esa plataforma y hacemos esto que ahora los países desarrollados hacen ferias de fotolibros y ya hay unos públicos especializados y se ha desarrollado en los últimos 60, 70 años toda una teoría, análisis de en qué entraña, porque hay muchas fotos, pero ¿por qué algunos libros son tan excepcionales? ¿Qué hay en ellos? ¿Qué cualidades tienen? Y tiene que ver con la cuestión técnica de impresión, etcétera, pero tiene también que ver con una manera en donde se entiende el objeto, en donde la unidad esencial son... Ahora me voy a sentar, Lucho. Gracias, Pablo. Y entonces este libro antiguo, este objeto antiguo, una plataforma prodigiosa, y la unidad esencial es esto, la doble página. Y yo sé que hay muchas fotos en este libro, pero de momento nada más puedo ver, y si yo quiero ver estas dos páginas, no puedo ver ninguna otra. Y además tiene una lógica de lectura. Nosotros acá en Occidente lo leemos de izquierda a derecha, y entonces así se va avanzando, y yo voy pasando las páginas. Algunos países asiáticos lo leen al revés y lo leen en Japón y que hay libros prodigiosos, empiezan del lado derecho y lo recorren en el sentido izquierdo. Nosotros los libros visuales sí que los vemos así rápidamente aquí en la feria, ya me doy cuenta de qué se trata, lo geo, pero también lo puedo hacer en el sentido inverso. Y entonces a la hora que hacemos los libros, pues yo sé que eso va a pasar. Y entonces, pues lo pienso. ¿Qué va a pasar cuando se vea de final a principio, ¿no? Y bueno, esa es los elementos, lo que tenemos para construir los libros. Ah, ya había pasado, yo he estado picando esto. Eso. Entonces, otra vez vuelvo a pedir perdón porque hablar de mí o de mis libros, de mi trabajo, como que cae tantito pesado. Yo mismo haciéndolo decía, y todavía hay un par que dije, bueno, ya, ¿qué importa? ¿Cuál es la diferencia? Se ven demasiados, ni entiendo cuál es cuál, y como todos son de tamaños distintos, aquí parece que todos son parejitos, pero no, hay unos que son más grandes, hay unos que son más pequeños, y ese es otro de los elementos a decidir por qué este libro quiero que sea grande y por qué en cambio este quiero que sea pequeño. Entonces ahí hay una serie de consideraciones. Si estás haciendo un libro de indígena, de una comunidad muy, muy pobre, pues hacer un libro de superlujo, pero en cambio hice uno de un laboratorio de física nuclear en Siberia. Pues ahí sí se me antojó hacerlo más grande, era aquello exótico, raro, ¿no? Entonces, ese es Academ Gorodok. Y como ven, pues sí me pegué, sí me fascinaron los libros, sí me dediqué y llevo 45 años haciendo libros. Oye, ¿Mucho? viendo toda esta cantidad, pareciera que es como más o menos fácil hacer un libro, pero yo entiendo que te toma bastante tiempo, ¿no? Armar un libro, construirlo, llegar a él. Claro, y ahí vuelvo al asunto colectivo. Uno, pues, necesitas varias vidas. Si tú haces todo, pues en cambio aparecen los colegas cuando editas, y esto quiere decir del universo todo de las fotografías, escojo un núcleo por una serie de razones, y eso hay diálogos enriquecedores, y así se construye esa parte. Un poco para agrupar y entender yo por dónde, qué temas me han interesado, siempre pensando en el libro. O sea, yo llegué a un momento en el libro de Ciudad de México, ahora lo compartiré, pero que componía para el libro. Desde la cámara yo decía, esta como doble página, o sea, ahí está la obra. Para mí no son las fotos la obra, sino el libro es la pieza. Ahí es donde estoy yo, mi alma, o nosotros, nuestras almas, pues vuelvo a repetir. Entonces, hice unos pequeños grupos para como tratar de entender, y esto tiene que ver con comunidades indígenas,
Y entonces ese es mi primer libro importante, el de los pueblos del viento, que es una comunidad de pescadores en Mesoamérica. No existe la pesca, aunque estamos rodeados de mares, todo fue son culturas agrícolas y de espaldas al mar, pero allá las condiciones materiales son tan malas para la agricultura que desarrollaron la pesca. Entonces es un pueblo de pescadores, una Semana Santa tarahumara, que es mi gran proyecto, Huichol. Lo hice hace mucho tiempo, pero ahora seguí trabajando, he trabajado 30 años y ahora estoy como intentando cerrar mi próximo libro, quisiera que fuera ese. Y luego es de una comunidad muy pobre, que está en dos categorías, son indígenas, pero también son los libros políticos. Entonces tengo un tríptico de libros políticos, les llamo yo. Son pobres, cutres, costaron $1, los desaparecidos, $1 en hacer el ejemplar, se hicieron 3,000, están mal impresos en un papel corriente, pero todo aquello que dices, bueno, pues ya se arruinaron, tus fotos eran en color y ya no sé si es color o blanco, no importa, eso le viene bien. Y luego este último, ese sí muy bien impreso en Tritono, en Madrid, es muy reciente, mi último libro, y es se llama Hartas, y son mujeres en Buenos Aires. Todo mal, todo políticamente incorrecto. Yo, hombre, turista, en unos viajecitos coincidí con Lucho ahí, y entonces el hombre es alto, guapo, distinguido, entonces yo iba atrás de él, ni me notaba, y clic, 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 foto de calle, foto, pero sí me impresionó mucho cómo pisan fuerte las minas, como dicen allá en Buenos Aires, ¿no? Ciudad de México no es más, yo diría que ninguna ciudad de Latinoamérica hay esa cosa así, y además están furiosas, hartas, ¿no? Y ahí vas tomándoles fotos, y tú, ¿por qué me toman la foto? Te echan en cara y, no, bueno, pues entonces ha sido, fue un proyecto, y luego sucedió, yo fui a hacer una exposición en alguna vez, luego una vez fui de jurado a no sé qué, otra vez fui a dar un taller, y entonces le robaba tiempecitos ahí y echaba unas fotitos por tener un tema y no nada más los edificios de Buenos Aires. Sucede lo del Me Too, el fenómeno global de ser políticamente incorrecto y de todo este problema del abuso de poder, etcétera. Y yo digo, ese es un tema realmente importante, yo quiero entrar en esa conversación. Entonces dije, voy a ver si de aquellos materiales logro armar un paquetito que tenga interés, ¿no? Quedé yo, la verdad, contentísimo porque la calidad del libro, la impresión quedó estupenda, ¿no? Y luego los territorios. Aquí metí cosas de distinto índole que tienen que ver sin duda alguna, por mucho, más memorable. Yo hay otros que les tengo cariño, la verdad, pero de Ciudad de México, La Última Ciudad, es un libro que se hizo un tiraje muy grande porque se hizo en México y en los Estados Unidos Twin Palms, que hacían estos libros impresos en gravure, que no es offset, es otra técnica de impresión, unos negros profundos, no existen los piojos, esos puntitos, usted lo sabe, cómo hemos padecido los piojos en las plastas, en el offset, ¿no? No, aquí no hay eso, y tiene unos negros muy vigorosos, y en fin, era una técnica de impresión que le quedaba particularmente bien al trabajo sobre Ciudad de México en los años 80 y 90, que era áspero, que era de calle, que era duro, que era pobre, etcétera. Entonces, toda esta como calidad de impresión le venía bien a las imágenes. Y yo muevo sin ni darme cuenta. Qué barbaridad. Eso, aquí está. Y luego, territorios. Entonces, otro que se llama Dolor y Belleza, yo soy
mi padre fue un cirujano muy distinguido, tremenda personalidad, tremenda figura, mucho éxito internacional, etc. Y llevábamos una relación bonita y cercana y tal, y yo estudié economía, pero dije, no, eso no es para mí, yo voy a ser fotógrafo. Qué triste, qué pena, ¿verdad? Qué desperdicio, pero bueno, pues, si así será tu historia, ¿no? Y entonces en aquello me propone, oye, hay este personaje que se llama Gaspar Italiacozzi, que es un médico en Bolonia en el siglo XVI, que es el padre de la cirugía plástica y inventa una cosa que se llama el colgajo, que es usar piel de otro lado para hacerte una nariz, para hacerte una oreja, para hacerte unos labios, ¿no? Pero como en la Bolonia moderna, contemporánea, ¿dónde está Tagliacozzi? Un personaje del siglo XVI. Entonces ahí el territorio, si bien era Bolonia, no era todo, porque me estorbaban los postes de luz, me estorbaba. Entonces el territorio es los libros de la época, las pinturas, un poco de arquitectura, piedras y poco más. Entonces con eso, construir, ¿cómo se dice, por ejemplo, dolor en fotografía? ¿Cómo doy cuenta? Porque no había anestesia. Pero claro, yo tengo un hoyo en un accidente de espada, en una carreta, se me cae, y no tengo nariz. Y entonces es una técnica que desarrollan en la India el siglo X, se viene al Mediterráneo y son los barberos, los que eran cirujanos. Los médicos eran unos que hacían una medicina y estudiaban anatomía, pero Tagliacozzi, uno de estos hombres del Renacimiento, como ellos disectaban cadáveres, dice, yo lo podría hacer mejor. Y entonces él empieza a hacer esa cirugía y básicamente a la gente que tiene un hoyo en la nariz, te abrían aquí, 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 hacían una bisagra, te fijaban así 40 días y se te pegaba. Y una vez pegado te cortaban y con eso te construían una nariz, ¿no? Bueno, pues esto, hay unas ilustraciones de los libros, ese fue el territorio a construir, fue divertido, fue difícil, larguísimo. Yo empecé cuando era estudiante en Londres, lo acabamos 25 años después. Ya no me voy a detener. Vamos a la materia. Entonces, decidí escoger de los 3 grupos, esos que hice, un título para ir un poquito más hondo y no nada más un enlistado de... Entonces, esta es la última ciudad. Yo fotografié, soy de Ciudad de México y la primera tendencia, y en esa época todos íbamos con los indios, íbamos fuera de tu lugar y todo te sorprende y todo fotografías, pero la Ciudad de México no es fea, es lo que le sigue, es tremenda y es repetitiva y es infinita. Cuando yo empecé a hacer este proyecto, en comparación a cuando yo acabé, tenía 3 millones más de gente. O sea, no se está quieta, todo el tiempo se mueve y es infinita. Y cómo, otra vez, ese es el territorio. Y ahora, ¿cómo doy cuenta? Este libro tiene escasas 40 fotos. Y entonces, ¿cuáles son aquellas imágenes que... Entonces, el gran problema, ¿no? Y que es esencial. ¿Yo qué quiero decir? Porque sí, fotos, ay, mira, qué bonita, qué buena, qué cosa, pero la necesidad de estructurar un libro y de privilegiar, entonces, ¿qué? Voy a poner todos los monumentos importantes, la Alameda, Bellas Artes, Palacio Nacional, ¿verdad? Ya con eso ya se me fueron las 40 fotos. No, pues yo no quiero hacer una descripción de los edificios importantes. Entonces, la verdad, me tardé tanto porque me tardó mucho de darme cuenta cuál era mi interés. Entonces, era un poco que yo mandaba mi cuerpo, pues órale, y con el mapa decía, bueno, me voy a llegar en coche hasta ahí, y luego de ahí camino, hasta que se acabe, a ver, ¿no? Y así, hacer que mi cuerpo visitara todas las zonas de la ciudad, que se cansara, lo viviera, y que a ver qué reporte traía de regreso, reporte de guerra, de parte de guerra, ¿no? De qué vio, a qué reaccionó, por qué. Entonces, era una especie como de dicotomía, una esquizofrenia, ¿no? De que yo mandaba este cuerpo incoherente a cansarse, a caminar calles,
Y llega un momento en donde las cosas se bifurcan. ¿Me voy para allá o para acá? Y te vas a la derecha y 2 cuadras después encuentras un Zapata de un tamaño enorme y unas chicas que pasan y estás, y por qué llegas o no llegas, etcétera. Entonces, cuento ese detalle porque eso es, a la hora que me doy cuenta, que eso es lo que me interesa. La sorpresa que tiene un caminante en Ciudad de México, lo que te puede pasar. No es que si ustedes se lanzan a caminar, pero no te pase eso, pero te puede pasar una cosa. Esta energía, esta vitalidad, eso era lo que a mí realmente me fascinaba. Entonces, a la hora que yo me doy cuenta de eso, me da las herramientas para desde ahí editar. ¿Qué quiere decir eso? Desde ahí seleccionar esta y luego aquella y hago estos. Disculpa, ¿siempre fue un libro el proyecto? Siempre fue un libro. Y entonces, a ver, ahorita regreso a esta página, pero cuando dije que yo componía para la doble página, naturalmente el tema central de esta foto es el chico volando, ¿no? Se llama Volando Bajo. Y entonces, pues naturalmente ahí estás y lo pones en el centro, ¿no? Esa es tu foto, ahí está. Pero yo pongo al chico volando y entonces el lomo, el gutter que se dice en inglés, pues le caería en medio, ¿no? Ah, pues voy a perder porque se come un poquito, etcétera. En cambio, si yo lo recorría a uno de los dos lados, entonces lo sacaba del lomo, del gutter, y tengo esta otra parte que me permite hacerlo dialogar con algo. La obsesión esta tremenda de la ciudad, Lucho, era de que había tanto pasando al mismo tiempo y la foto era este momentito, el otro, pero entonces en términos de composición yo quería decir el chico que está pegando un salto y que en sí mismo eso es una foto fenomenal, pero pues, encontré esa otra pistola que ahí estaba y ¡tac! Entonces yo me la pasaba, esta es mi foto, pero ¿con qué le compongo para abajo, para arriba? De tal forma a que, aunque sea de manera simbólica, meta otros fenómenos, otras situaciones que me permitan mostrar que aquello no solo son estas dos, sino 2 millones al mismo tiempo. Era una cosa que todo el tiempo me da ansiedad de que digo, todo lo estoy reduciendo al querer llevarlo al libro, ¿no? Entonces, 2 estrategias. Una, como me gustaban las dobles páginas, entro a eso, asunto estrictamente técnico de los libros, ¿no? Entonces, mis colegas, que ya parece entonces como que ya nos, pues cada quien íbamos agarrando nuestro camino, porque este es un libro, yo ya he sido editor, ya he hecho 80 libros, y hacer un libro implica ver la misma imagen miles de veces. Y luego, cuando voy a la imprenta con Pablo, otra, ahí la veo porque va pasando, y la estás, o sea, las imágenes se te meten, las incorporas por los poros, por todo, se vuelven parte de ti. Entonces, yo ya había hecho libros de Álvarez Bravo, de Nacho López, de grandes fotógrafos. Entonces, pues yo iba caminando por la ciudad esta misma, o sea, la portada, que tiene un caballito. Pues me acordé de don Manuel Álvarez Bravo, que tiene famosísimos caballitos, porque lo había hecho. Inclusive fui con don Manuel a decirle, oiga, don Manuel, yo cuando tomé esta foto pensé en usted y venía a pedirle permiso a ver si puedo publicarla porque quiero ponerla en la portada. Por supuesto, don Manuel me dijo que sí, pero era la verdad. O sea, yo me acordé de don Manuel con esta foto. Y luego con esta, pues aquí está Nacho López, porque él tiene son unas antenas y unos cables. Él tiene, digamos, el padre de este libro, una Ciudad de México en los años 50, una joya. Entonces, ahí está Nacho López. Entonces ya es un ojo, iba a decir culto, otra vez suena pesado, ¿verdad? Educado, perfecto. Trabajado, ¿no? Arado. Y entonces, cambiamos de tema, Lucho. No. No, por favor, no. Por favor, no.
a la hora que yo me cae el 20, nunca hubiera pensado. Yo pensé que iba a escribir Ciudad de México, ese era mi proyecto, y en cambio acabó siendo una especie de detectar imágenes en donde hubiera esta situación fortuita, pero que también reflejara parte fundamental como la energía de Ciudad de México, que aunque todo el mundo es pobrísimo y se transportan por 3 horas para llegar y 3 para regresar, y la vida es dura, ahí están y echan sonrisa y hay relajo y hay esa energía que se siente en Ciudad de México. Yo digo, si logro captar eso, de eso se trata mi libro. Una vez que uno tiene esa claridad, desde ahí editas, dices, desde aquí, y entonces esta que no estoy seguro, y aquella otra que definitivamente no, pero me sirve porque esta sí tiene la energía que ando buscando. Entonces, en ese momento hay la posibilidad clara de decir, desde aquí estoy editando. Y también los últimos añitos, desde ahí estaba fotografiando. Yo ya estaba buscando eso, ya no me interesaba Bellas Artes, ya lo había descartado. Pero en cambio, esta situación de vitalidad y de circunstancia insólita y de variedad y riqueza cultural enorme, pues me interesaba mucho. El libro tiene un texto de José Emilio Pacheco, que es un tremendo poeta, años de cortejo porque amigo, queridísimo, pero no, yo no hago prólogos. No, José Emilio, no se trata que hagas un prólogo, no queremos, no quiero que hables de mí, tú habla de la ciudad, tú habla de eso que sí sabes, ¿no? Él también era de Ciudad de México, entonces el haber tenido el texto de José Emilio, un gran escritor, le daba para mí un espaldarazo tremendo, pero la verdad es que sus palabras ahí en un texto breve de él es el título, porque él decía, si la palabra ciudad describe, podía meter Santiago, ¿cuántos millones hay acá? 6. No, ya está pasadito, pero en fin, Pachuca, una ciudad pequeña que tiene 2 millones de habitantes en México, eso es de ciudad. Y Ciudad de México, que en aquel momento tendría 15 millones, pues son 2 fenómenos totalmente. Entonces él escribe que esta es la última ciudad o la primera post-ciudad, que ya es un fenómeno distinto de donde las cosas cambian cualitativamente, ¿no? Entonces a mí esa imagen me hizo como si estuviera uno en un monte alto y hay un paisaje ahí infinito y hay múltiples ciudades, ¿no? Y allá al final hay una última ciudad que es una cosa, me parece, y por supuesto yo leí y dije, ahí está el título, ¿no? Porque es bien importante eso de los títulos en los libros y yo he probado ser fatal en aquello y es muy importante. Y entonces otra vez, ahí está José Emilio Pacheco, el gran poeta, que en su texto, sin estar escribiendo títulos, pues propone ideas fenomenales, ¿no? Esta foto de Volando Bajo, le quiero hacer un énfasis porque la gente me dice, no, pero es que esa es tu mejor foto. Y yo les digo, no. Esta no es mi foto. Yo soy de ella. Porque esta foto efectivamente tiene lo que Cartier-Bresson decía, el momento decisivo y luego la energía esta que yo estaba persiguiendo incansablemente en Ciudad de México, sin duda alguna, ¿no? Cómo se impulsa y el brinco y luego la estética punk y el chico es guapo, etcétera. Tiene características. Pero ¿qué sucede? O sea, en los últimos 15 años ha habido por lo menos 50 lugares distintos que están haciendo exposiciones sobre esto, el otro, que me escriben, me llaman y me dicen, maestro, y no sé qué y tal, y es que estamos muy interesados en exhibir esa foto.
Y yo he hecho millones de fotos. Esta es la única que quieren. Punto. O sea, esa es la que quieren, porque esa es la famosa, esa es la que está repetida. Yo llegué a un momento en que empecé a decir, fíjate que me encantaría, pero firmé con mi editor una cosa legal que no puedo mostrarla en los próximos 3 años. Discúlpame. Claro, ya una vez ahí, bueno, pues tendrá otra, maestro. Pues sí, sí, fíjense que sí. Porque si no, no había manera. O sea, esa era la foto que siempre se quiere y se volvió iconográfica. O sea, es un momento, siempre está en todo colada porque si no, no se completa ya el paisaje de esos años. Entonces son 4 libros que de manera distinta vuelven a usar y aunque la cortan, la foto es original horizontal, pero la recortan, le ponen bordes redondos, no pierde su energía, ¿no? Tiene esta cosa de la figura y entonces es una gran suerte, ¿no? Cómo me aconteció eso, yo venía bajando, en fin, una anécdota preciosa, ¿no? Y de repente yo los veo, está el tipo y su carnal en ese muro, veo las pistolas, digo, wow, qué maravilla. Y entonces, pero es en una zona dura, son banda, tú no puedes llegar ahí y empezar a disparar, ¿no? Yo traía una foto que le había hecho a este chico antes, se le quería regalar porque me interesó. Entonces fui a donde lo fotografié, pregunté por él, me dijo, Luisito está allá abajo, entonces los niños corren y me llevan ahí donde Luisito. Entonces yo veo aquello y normalmente no hubiera pedido permiso, hablamos un poco, no sé qué, pero en ese momento yo sabía que traía la foto, lo veo, lo reconozco y sin preguntar me pongo la cámara a tomar la foto, el otro no me reconoce y dice, ¿quién es este vato? Y entonces ve que me pongo la cámara y pega un brinco para caer en otra bardita y luego ya baja. Y entonces yo a la hora que se me aparece en el visor que va cruzando el clic. Son cosas que te regala la vida, ¿verdad? Y que es un privilegio y que qué bueno que pasó. Y entonces, cuando haces un libro, te montas sobre el prestigio milenario. Oh, el maestro ya tiene su libro y no sé qué, y José Emilio Pacheco. Entonces la prensa reacciona, ¿no? Y claro, José Emilio, él sí, muy conocido. Entonces le publicaron en 2 partes el texto que él escribió y luego encima, pues vamos a entrevistar al otro menso que está ahí y no sé qué. Y entonces se da cuenta del fenómeno y comienza este proceso de difusión de una pieza que no tiene posibilidad de cambio. Una vez que esté hecho el libro, hombre, yo puedo volver a hacer una segunda edición, pero de esos hay 5,000 ejemplares, 3,000 en inglés, 2,000 en español, y así es. Y no hay, se vuelve una pieza acabada y que tiene una vida, y esa es la otra fascinación de los libros. Está bonito el diálogo, ¿verdad? Has platicado. Sí. ¿Me callo y me preguntas o qué? En una de esas, no te preocupes. Tú me has ido escuchando, ¿no? Sí, ahí está, claro. Eso era lo que te zumbaba. Es cierto, o sea, eso sí me acontece con Lucho. Oye, es que me hace pensar mucho a propósito de eso, esto que decía Sergio Larraín, ¿no? A propósito, que también gran admirador de Kudelka, a propósito de que no eres tú el que busca la imagen, sino que la imagen es la que te encuentra a ti. Y que en el fondo tú tienes que estar, él hablaba de un estado de gracia, pero tienes que estar disponible para que eso ocurra. ¿A ti te parece que eso existe así? Sí, yo me siento como medium, como cable transmisor, como una especie de... El estado de gracia es esa situación donde tu yo, tu conciencia se desvanece mínimamente, ¿verdad? Por desgracia, pero algo se va a un plano y entonces estás en ese estado en donde no estás ocupado con las tonterías del yo, sino estás alerta a lo que ahí está y este es un medio de comunicación en donde tú estás haciendo un esfuerzo para llevar
información de aquí para allá, eres un cable, soy cobre, y eso, ese es el estado de gracia. Esto estamos hablando de lo de los libros, pero ¿cómo ves la diferencia entre el libro y la exposición? Para hacerlo como exposición. Me acuerdo que en Valparaíso una vez transformaste un libro también en muro, ¿no? Porque ese proceso, porque, por ejemplo, aquí estás hablando de Cartier-Bresson, estás usando en el libro ese bordecito negro, ¿no? Que significaba en ese momento usar el negativo completo. O sea, no hice como, era como trampa no poner el negativo completo porque eso es lo que tú habías visto, lo que habías encuadrado. Sin embargo, yo he visto en tu producción después como, no sé, como que te liberaste también un poco de eso, ¿no? En el sentido como que la empezaste a cortar de otra manera. Bueno, en hartas se ve de todas, ¿no? Las cortas de una manera, la pones en otro orden. Hay como que soltaste esto de tener el negativo completo y me da la sensación que tiene que ver eso con la edición de libros a diferencia de lo que sería una exposición a muro. Allá hay dos ideas que las hemos platicado por años, porque Lucho viene a México, se queda en casa. Hoy tengo la fortuna de estar en casa de Lucho, me da mi desayunito, mi huevito revuelto, en fin, puro gusto, buena conversación. Y entonces, esta charla básicamente, como era una feria de libros, es en torno a los libros, ¿no? Pero claro, los fotógrafos también hacemos exposiciones. Entonces, la lógica de la puesta en página a la puesta en pared es radicalmente distinta. Entonces, en una exposición yo puedo estar viendo esto y luego me volteo y un poco lejos, pero veo la otra, puedo alejarme y tener una vista y verlas todas al mismo tiempo en pequeño, en fin. El libro tiene unas exigencias distintas, ¿no? A mí personalmente me gusta la independencia del libro. Yo no necesito estar conectado a nada, no necesito corriente, basta con que haya luz y aquello marcha, el dispositivo funciona, ¿no? Y eso me parece si bien es primitivo, pero es un asunto espectacular. Este asunto de las dobles páginas, ¿no? De tenerlo así y que los compañeros cuando salió, que me dijeron, lástima, porque sí son muy buenas tus fotos, pero pues con esto que la divide, qué pena. Ellos esperaban que un libro de autor tuviera blanco alrededor, que estuviera la fotito ahí completa, toda para poder observar la fotito y decir, ¿es buena o mala foto? ¿No? Inmediatamente estamos de, me interesa, me gusta, es buena. No sé qué, no le entiendo, el contrario, es para acá. Yo, el hacerlo de esta manera, tú le das la vuelta a la página y de repente no veo la foto, yo veo lo que está dentro de la foto. O sea, ese es mi tema de interés. No que los compañeros digan, qué buena está tu foto. Eso no importa. Y se te viene encima, ¿no? Porque está llena las dos páginas y a ver si a foco, cómo es una, son dos fotos. O sea, inmediatamente te metes en el contenido de las fotos. Entonces yo quería todo el libro sangrado, y sí dejé una rayita negra para un poco como lo de que decía Luis, con la herencia, ese Cartier-Bresson, el negativo completo, pero también para contenerla de que no hay más foto, ahí acaba la foto. Y dejo esa rayita para que el espectador entienda que ese encuadre así es, y no es que a la hora de hacer el libro lo encuadramos así, pero sí tiene esa voluntad de esa intención de meter al espectador adentro de la foto y no que la veamos si es buena o mala, que pues estos libros circulan aquí. ¿Cuántos de los visitantes de esta feria hacen foto y hacen libros? Entonces y por eso son importantes estas ferias, porque
se amplía. Y eso es lo que necesitamos, el público que ni hacen libros ni hacen fotos, pero sí son público interesados en nuestros libros. Y esa es como la gran, ahora sabemos y hemos hecho muchos libros, pero ¿cómo logramos socializarlos de manera más amplia? Por un lado, para poder seguir haciéndolos, porque si alguien compra el libro, va a estar interesado. Nosotros regalamos todo el rato y luego lo ven. Pero si alguien paga por el libro, ese es un gran lector. Y entonces la lucha por hallar eso, por encontrar eso, fundamental, Lucho. ¿Tú qué opinas? Que ojalá compren más. Escojo ahora, interrúmpeme, no esperes a que yo eche un chistorro. Igual ustedes, si algo les preocupa y no entendí, estamos en confianza. Se vale. Íbamos a hacer un cartel que decía, se responden preguntas, ¿no? Entonces, este es el que seleccioné del grupo 2, que era el tema indígena. México hay 52 lenguas, o sea, sí estaba en el 16 muy poblado por gran cantidad de naciones, y estos en particular, los huicholes en el noroeste, metidos en la sierra, a mí me gusta decir que son los indios más radicales de América. ¿Pero cómo? Radicales o estos, los no contactados, que pasan en helicóptero y le echan flechas y ya si le tomaron la foto de estos. Eso, o sea, ellos siguen viviendo como vivían en el 16. Y yo digo que la radicalidad de esta nación huichola es porque allá hay capillas del siglo XVI franciscanos que entraron a la sierra y se siguieron para las Californias y han tenido contacto desde el siglo XVI con la cultura occidental y con el hombre blanco, y que a pesar de eso han resistido y han conservado un universo de tradiciones y costumbres muy fuertes, muy hermosas, muy antiguas, muy antiguas. Y eso les da una riqueza, si bien materialmente son pobrísimos, ese es un capital que ellos tienen, y como son inteligentes y son bravos y saben luchar, lo usan para ir sobreviviendo en este mundo moderno, negociar con el mundo exterior, pero siempre pendiente de que aquello que les enseñaron los antiguos, que tiene 3000 años de antigüedad, siguen haciéndolo. Ellos son peyoteros, consumen este cactus que viajan 1000 kilómetros lejos de la sierra, van al desierto, a donde nació el sol, al origen de cuando eran pueblos nómadas, recolectores y cazadores, y luego se suben a la sierra y se establecen como pueblos agrícolas. Entonces es una cosa cíclica, y van y cazan peyote, hablan de cazar, aunque es un vegetal, hay una planta, y se llevan 3 toneladas. La Constitución permite que los huicholes no solo lo cacen, sino lo transporten y lo consuman, pero solo ellos. Para mí, si a mí me encuentran un peyote, tú te vas a la cárcel. Los huicholes, paz, señor huichol, ahí está todo bien, todo en orden. En el Jicurineira, que es esta fiesta, que es un ritual de fertilidad, justo antes de que empiecen las lluvias, coincide con la Semana Santa allá en el norte, en abril, mayo, por ahí, y entonces ellos ya fueron a Viricuta, donde crece el peyote, ya regresaron y hacen esta fiesta donde 3 días y 3 noches danzan para despertar, y entonces arrastran mucho los pies para despertar a la madre tierra y que reciba bonito el agua y se dé bien la cosecha. Y todo esto, todos, absolutamente todos, ahí están duro y dale, el peyote lo secan en unas rebanaditas así muy finitas, lo secan, y luego ya para la fiesta lo muelen y con agua hacen un batido ahí que sale una espumita, sabe horroroso, horroroso, es muy amargo, pero elixir de los dioses, y entonces ahí están y se dan vueltecitas y otra vez y ya están y no duermen. 3 días, 3 noches es un producto muy bueno para la conversación, es bastante lúcido, no alucinas, pero estás con una percepción intensa y
fuerte y claro, los dioses lo escuchan y el papel de los huicholes es balancear las fuerzas de la naturaleza, los múltiples dioses. Dios es la montaña, hay una trilogía fundamental que es el peyote, venado, maíz, y eso, Cristo y la Virgen de Guadalupe son convidados a su panteón, pero no demasiado importantes. Y aquí está, eso es en medio de la danza, y danzan en grupos y se unen y van dibujando serpientes y todo arrastran mucho, sale mucho polvo, no sé si metí alguna de que se vea y esto viven dispersos en la sierra, no hay pueblos, son rancherías, y este es un centro ceremonial, no hay luz, no hay agua, no hay energía eléctrica, pues, no hay agua corriente, en fin, de repente me ha tocado llevar gente que nunca había estado, es una caminata muy larga, muy dura, un día que dices, ¿cuándo va a acabar esto? Entonces el esfuerzo físico y llega la gente y de repente darte cuenta de dónde estás, lo que eso implica culturalmente, la gente llora. Llevamos un científico americano que entre lo cansado que estaba de la caminata durísima y todo aquello, y entonces lo vemos sentado ahí en esas escalinitas, es sin duda alguna, la gran experiencia de mi vida, lo que más me ha educado, me ha formado, me ha permitido entenderme y entender el universo. ¿Cuántos años llevas trabajando este tema? Pues 3 décadas. Claro, como decíamos hace rato, pues también hacíamos exposiciones para promover el libro, y entonces allí iba, y entonces íbamos y presentábamos el libro, y todo aquello. Esto es en San Miguel Allende, en México, y ya coqueteábamos ahí con de qué otras maneras se puede presentar, no nada más la pared, la foto en la pared y un marquito, y entonces pues ahí con ese leño que está sostenido por una roca que le da tensión para que la foto grandota que la montamos sobre tela, en fin, ir buscando otros recursos formales para cómo apelar al respetable, ¿verdad? Al público, y que te haga caso, te voltee a ver, un mínimo guiño, algo. ¿Y por qué corazón de venado el nombre? Porque el venado es Dios, y entonces cuando lo cazan hay un ritual extraordinario, y hay una foto donde es el corazón de venado. Además, el corazón de venado es muy parecido al humano de tamaño, de forma, y entonces y yo de repente entro ahí al Caliguay, al templo mayor que hay, y hay unos cuernos que están en la pared para colgar cosas, y hay el corazón de un venado ensartado ahí. Yo me acerco y ¡clac! Y es una descripción literal de una de las fotos del libro, pero que habla pues, de que el venado es Dios, y luego la prensa otra vez. Quise hacer porque una vez que sale el libro, entonces, pues ya no es sino el libro, y entonces esto, el maestro Montemayor, que hizo un texto, él es muy entendido de los huicholes, entonces ve el libro, y no habla del libro, él habla de todo lo que él sabe de huicholes, pero como que las fotos fueron del disparador que le acordaron y tac, tac. Entonces, pues es una pieza muy linda, de la cual estoy muy orgulloso. Y luego este tercero, no comments. No comments. Está muy serio ahí, muy entretenido él. El tercer grupo, lo político. Entonces, este es el libro Desaparecidos. Desaparecen. En México, en el 2014, no, por ahí, de repente, unos estudiantes que están ahí en Iguala, una ciudad a 3 horas de Ciudad de México, los atrapa la policía, no sé qué, desaparecen, se los entregan los civiles a los narcos, y 43 jovencitos entre 18 y 20 años, todos muertos. Bueno, no se sabe si están muertos porque los desaparecieron de cadáveres, pero están muertos, por supuesto. Entonces, y en la nariz de frente a todo el mundo, y todo el mundo sabe que la policía estuvo involucrada, que el ejército estuvo involucrada, que la policía local y federal estuvieron involucrados, y las autoridades civiles.
Todos sabían por los radiecitos, todos se comunicaron y en nuestras narices, al día siguiente, el New York Times y el New York Review of Books sacan la noticia de 43 que los acribillan, una cosa espeluznante, de una violencia tremenda, ¿no? Y entonces, otra vez, yo me quería meter en esa conversión. Yo viví el 68, estaba chamaco y medio empezaba a hacer foto, pero yo no hice nada. Y entonces dije, este es un hito tan grande como aquel de 68, quiero hacer algo. Entonces, Perdón, el 68 es la matanza de Tlatelolco, ¿no? Que es como exacto, también de los corresponde estudiantes. a todos los movimientos que están ocurriendo en Francia, en otras partes. México tiene también su correlato y ahí matan gente y de nuevo, mucha gente muerta, nadie sabe cuántos, ¿no? Queda también un tupido velo se corre. Y entonces se hacen manifestaciones, hay una manifestación famosa en México, furiosa, los jóvenes furiosos destruyendo cosas y rompiendo, y 1 millón de gentes que fuimos al Zócalo, ¿no? Claro, y entonces yo dije, yo quiero entrar en esa conversación y voy a hacer fotos, y yo clic, fotos para acá, fotos para allá. Y luego veía las fotos que tenía y no encontraba la indignación. Sí había fotos con rabia, los jóvenes destruyendo cosas y tal, ahí rabia había, pero la indignación, la vergüenza, el oprobio, esta cosa de que decía, puta, ¿en quiénes nos hemos convertido? ¿Qué ha sucedido con este país que somos capaces de hace unos poquitos años matar a 43 jovencitos que son los pobres de los pobres que están estudiando para ser maestros? Puta. Y entonces, al no encontrar en las fotos documentales de las asambleas, de los de estos, las fotos de los estandartes, todo, decidí hacer una estrategia distinta. Y entonces ahí dije, todas estas palabras, oprobio, violencia, muerte, vergüenza, entonces me hice mi listita de palabras de los sentimientos que tenía yo frente a los hechos. Y con esas palabras, y ahí las tenía y las volteaba a ver, revisé mi archivo y ahora con lo digital puedes rapidísimo revisar una cantidad de... Y entonces, mi amiga Alma Guillermo Prieto publicó en el New York Review of Books un texto que abrumador y que lo describe tal cual. Los policías sabían, el ejército, todo, iban en 3 camiones, a todos se los llevaron, se los entregaron a unos civiles, a un grupo de narco. Hay involucrado la posibilidad de que en uno de los camiones haya kilos de heroína que van a exportar a Chicago, en fin, un enredo de estos. Y yo encuentro como la estrategia intervenir la foto y llevarla a Ayotzinapa. Y aunque no tenga nada que ver con, porque a lo mejor la tomé en Venecia o la tomé en Sonora, nada tiene que ver con, al yo intervenirle y ponerle el número 43 y luego me metí, gracias a Lucho, que es uno que tiene el libro este sobre la aritmética, ¿cómo se llama? Sí. Pero los números, ¿no? Entonces el 43 es un número primo y eso quiere decir que solo se divide entre uno y entre sí mismo y nada más. Y son números raros, tienen todo un prestigio. Entonces yo me dediqué, porque 43 se dice fácil, pero tú cuentas 1, 2, 3, 4, 8, 14, 17, 22, 24, 25, 27. Son muchos. Y entonces me metí con la idea de decir muchos a escribir del 1 al 43 encima de la foto, valiéndome madre, no me importa siendo agresivo, siendo violento, con parte de esa estética era lo que quería comunicar y luego siempre le metía o la palabra Ayotzinapa, en este caso le metí nada más la A y luego esto de ¿dónde están? O sea, y sin justicia no hay paz. Esas eran las 2 motes fundamentales. Entonces, a través de intervenir las fotos, esta foto, por ejemplo, esta foto lo tomé en un palacio veneciano, en una exposición que ahora es un museo, y entonces son estas manos de cera prodigiosas, de un realismo alucinante, pero tiene esos clavos que atraviesan los dedos y duele, a la hora que ves eso, duele. Ah, esta me sirve, porque a mí lo de Ayotzinapa me duele. Entonces, aquí hay dolor, esta me sirve, pero
para acercarlo a Ayotzinapa, entonces pues, me le intervengo y sobre la foto le pongo 1, 2, 3, 4 y entonces 43 y entonces estoy yo ahí vacilando, no sé qué, y luego la fecha del septiembre del 14, que fue cuando sucedió el evento, ¿no? Entonces, el libro, ese no lo tengo aquí a la mano, pero el libro está realmente mal impreso, costó $1, está engrapado, es un libro pobre, ¿no? Y probablemente hoy por hoy es de los libros que yo he hecho, que más me gustan, que tiene, ¿no? Más allá que sí, podía estar mejor impreso y en un papel cuché y que se viera todo el detalle, las fotos, cuando hice la exposición, son lindas con estas cámaras modernas que tenemos. Sí, no, que me llamaba la atención a propósito de eso, como que está en la búsqueda de distintos sentidos, ¿no? Como de agregar capas, y es algo que ocurre mucho sofisticando el lenguaje de lo fotográfico. Y tú entonces vas no solamente, porque están eso, pero también está el reencuadre. Y también algo que me llama mucho la atención, que es muy importante, porque también un fotógrafo es su archivo, ¿no? Entonces esto como la posibilidad de ir para atrás, etcétera. Me interesa mucho esa libertad que vas tomando de a poco de buscar la fuente en otras partes para el fin que estás buscando, ¿no? Justo apuntas un asunto que es clave. O sea, porque ¿para qué, para qué vas a reencuadrar, no? Estaba la foto, ¿va a ser mejor foto? No se trata de eso, no se trata de si es mejor foto, sino ahora esta foto no es que la mejoré con los numeritos, pero lo que yo estoy tratando de hacer en este caso es hablar de Ayotzinapa. Y como allá hay dolor, con aquello hay veces que tengo un tema que necesito hablar de tal o tal otra cosa y en esta foto este detallito me remite a eso, lo uso, lo reincorporo. O sea, hay un famoso poema de Octavio Paz, nuestro premio Nobel, que se llama Chillen putas y habla de las palabras. No me lo sé y disculpen ustedes que lo voy a citar todo mal, pero habla de retuércelas, chinguelas, jódelas, o sea, todo es, las palabras son instrumentos, jódelas, haz que se expresen, ¿no? Esta necesidad de no cuidar las formas, sino estrújalas así, pues yo pienso lo mismo con las fotos. A la foto hay que perderle respeto y hay que rayarla, hay que vertirla. Si eso me sirve, si yo con eso logro comunicar y meter en un territorio que me interesa que el espectador llegue, jódelas. Y si tengo que voltearla, la volteo. Y si de repente, con esta obsesión de las dobles páginas, entonces la foto original, pero la quiero usar, pero la foto original, la cosa central, está ahí en el mero centro. Pero no funciona. Pues ya sé, este cacho lo corto, la foto la recorro y este cacho que tenía acá lo pego de este lado. Hagan el ejercicio. Ya verán qué bien embona siempre, porque como está tomado en la misma luz, en la misma circunstancia, con el mismo lente, se acomoda y, bueno, yo veo que hay una raya ahí, ¿qué pasó? Sí se ve raro, pero últimamente lo he usado mucho, ¿no? Y entonces se es duro, violento, se le mete a la foto, se le falta el respeto a esta idea de a la foto no te le metes y ya dejas ahí el marquito y así, y al maestro fotógrafo, no, sus fotos no se reencuadran. El asunto fundamental es qué quiero decir, hacia dónde quiero que vaya la conversación. La conciencia del lector o del espectador o el escucha, de qué va la cosa. Y uso lo que esté a mi mano. Si yo corté en la cámara al componer, ¿por qué no voy a recortar acá otra vez? Hombre, entonces chillen putas como lema esencial. ¿Y eso es algo que lo tienes previsto de antes? ¿Se te va apareciendo cuando editas? ¿Qué parte del proceso te permites ir armando? Esta es como exposición. Esta es la exposición en Buenos Aires de los 43 y entonces la lógica de cómo comunicar en una puesta en pared, esto es en la ESMA, que era un cuartel donde desaparecieron a todo Dios, y entonces
es un lugar fatal para exposiciones, pero con una carga tremenda, ¿no? Y esto era un tema de desaparecidos, y entonces sí que me interesó, pero era difícil, porque es como una mole de concreto de los años 60, así. Ahora un centro cultural bien interesante, y claro, la lógica de cómo lo haces para la puesta en pared o la puesta en página, pues es muy, muy distinta. Y también la prensa, a la hora que salió este libro, es otra prensa la que lo pepena. Este es un semanario que tiene un tiraje enorme político, que el libro de Huicholes no le interesa, pero en cambio esto de desaparecidos, porque su portada era, eso fue un crimen de Estado, punto, ¿no? Entonces, yo ahí había publicado y entonces una periodista viene y hace una pequeña entrevista, pero ¿cómo? Otra vez, aunque sea un cuadernito y engrapado y todo, tiene entonces el semanario, lo pepena y se forman estos círculos concéntricos. Apenas vamos a la mitad. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya acabamos? Estamos Ya. pasaditos, pero estamos muy entretenidos. Pero Ya a mejor propósito, platicamos de otra cosa. pero bueno, platiquemos de lo mismo, pero avanzando un poco, ¿no? Como respecto de esto, porque tú has trabajado tus libros, pero también has trabajado libros de muchos otros, ¿no? Y dentro de esto, este trabajo como de participar a muchos otros, también hay una labor, no sé si sindical es el término, pero sí claramente como de cuerpo, ¿no? Como del campo de los fotógrafos. Y ahí yo creo que también tú tienes una labor que es súper importante y me gustaría aprovechar estos últimos minutos también para hablar un poco de eso, porque finalmente, no sé, el centro de la imagen, que para nosotros también es una figura increíble de un sitio que está en México, tú tienes mucho que ver también con la creación de eso, ¿no? Efectivamente, a mí me gusta decir que he hecho muchos libros, demasiados libros. Míos tengo 23, pero probablemente he editado más de 200. Entonces, me gusta contar que yo he arruinado a toda mi generación de fotógrafos para todos lados. Y gracias a su generosidad y confianza, que ellos pensaban que yo sabía editar y yo sobre la marcha iba con sentido común haciendo lo que buenamente podía. Y claro, les hundí su carrera de una manera irresponsable, pero a estas alturas ahora sí ya sé cómo hacer libros. Gracias a su confianza, ahora sí ya sé cómo hacer libros. Y ya recorrí esto, ya recorrí lo otro, ya pensé de estas distintas posibilidades. Y sí, me ha tocado ser, voy a pasar rápidamente estas transparencias, pero esta fue la primera colección de libros que me tocó coordinar. Todos son de tema indígena. Este es un libro de Graciela Iturbide, Mariana Jampolsky, con Elena Poniatowska, tiene un texto precioso, es todo de arquitectura indígena. Nacho López, el mío sobre los pueblos pescadores, que era un proyecto paralelo con el de Graciela, que los seris también son pescadores, las únicas dos naciones pescadoras en Mesoamérica. El gran libro es este, de los indios del noroeste, que es de Lumholtz, fotografías de finales del 19, principios del 20, prodigiosas, y uno de mercados, que es colectivo. Eso fue un proyecto estatal que a mí me invitan a coordinarlo, ¿no? Otra vez creen que yo sé hacer libros, yo les digo que sí. Tranquilo, me planto ahí. Luego de ese proyecto me tocó coordinar, irle a vender al Fondo de Cultura Económica, que aquello era llegar a un estatus de coño, ¿no? Te publica el Fondo de Cultura Económica, que eso en sí mismo es un espaldarazo y tal. Y nosotros ilusos llegamos con el rollo de que así como ha habido el boom de la literatura latinoamericana, es evidente que ahí viene el boom de la fotografía latinoamericana y va a ser un fenómeno. Y a don Jaime García Terrés, que era un tipo, un poeta, director del fondo en aquel tiempo, dice, perfecto, va, ¿cuántos libros vamos a hacer al año? Entonces hacíamos 4 libros al año, es una colección ambiciosa, quiere ser iberoamericana, y hay un libro, un ecuatoriano, un argentino, un cubano,
un brasileño, básicamente mexicanos. Yo tenía mi libro de Ciudad de México para publicar en esto, pero luego conforme fue avanzando me di cuenta que no podía ser juez y parte, ¿no? Y yo coordinaba la colección y yo lo decidía y había un comité de editorial espléndido, ¿ya? Poquito, sí. Ok. Te queda el último minuto. Ok. Minuto mexicano. Ok, Río de Luz, 20 títulos. Luego Luna Córnea, y de esto démonos un minutito ahorita para hablar del centro. Esto fue el centro de la imagen, es un edificio del 18, desde ahí hacíamos la Luna Córnea. Aquí tengo una Luna Córnea. Y yo revisando para esta presentación, la verdad que este proyecto de Luna Córnea es entrañable, porque es revista. A diferencia de los libros, formalmente tiene lomo, está cosido, o sea, es igual que los libros, pero este es revista y esos son libros. ¿Qué lo hace ser revista? Que hay muchas piezas, las piezas tienen 6, 8, 12 páginas máximo, a veces solo 2 páginas, pero es un ente construido, un androide ahí hecho con la hacíamos temática y entonces te acercas de distintas maneras. Entonces, en términos de la edición, te da una flexibilidad y metíamos de esto y del otro y comparábamos. Y la pieza fundamental es mucho texto. La idea era aprender a reflexionar sobre lo nuestro y no nada más un texto poético sobre las fotos, sino cada artículo tenía, y eso sí lo pagábamos. Pagábamos quienes trabajaban para escribir un texto, no encargábamos fotografías, sino publicábamos lo ya hecho, y entonces a los fotógrafos les dábamos revistas, pero éramos pobres, hecho desde el centro de la imagen. A 30 años de distancia sigue existiendo el proyecto. Yo dirigí los primeros 15 números, era trimestral, no aguantamos el ritmo y se convirtió 3 al año, cuatrimestral. Y fue un proyecto entrañable que yo me lo disfruté, aprendí, y de nuevo, una revista es colectiva, todo esto es colectivo, quiero enfatizarlo, o sea. Luego me invitaron a ser editor de Letras Libres, la gran revista de literatura que hay, los amigos, Guillermo Sheridan, escritor lúcido, furioso de cómo en este momento que la imagen avasalla y esto, logramos hacer una revista de fotografía y les vamos a dar 8 páginas enteras a estos primitivos que hacen sus monitos, ¿no? Se burlaba de mí, pero durante casi 5 años nos dieron 8 páginas, pagaban $1,500 para conseguir reportajes interesantes o cosas de archivo o cosas de fotógrafos. Y entonces ahí la puesta en página era 8 páginas en un contexto de una revista literaria que era temática, mensual. Y entonces yo siempre, ¿cuál es el tema central de la revista? Pues las drogas. Pues venga, ¿quién tiene un trabajo interesante? Y vamos a hacer una pieza literaria, un texto y unas fotos para gran experiencia. Luego hicimos Círculo del Arte. Esto es una chulada. O sea, es una colección que hace la Secretaría de Cultura. Todos son iguales de tamaño. Tienen pasta dura. Wow. Tienen pasta dura, o sea, tienen como su pretensión de libro de arte. Son muy baratos, valen $6, $7. Hay más de 200 títulos en esta colección. Yo hice 28. Cuando me invitaron a mí, es para todas las, para arquitectura, pintura. Cuando me invitaron a mí, se esperaba que yo hiciera sobre todo foto, aunque hice algunos de pintura y unos de escultura, pero sobre todo hice fotográficos. Todos tienen 64 páginas, un pequeño texto, y la verdad que fue lindo hacerlo. No había dinero de nuevo, todos ganábamos simbólicamente, pero son encantadores. Y es un libro que te lo metes a la bolsa, ¿no? Ay, te traje un regalito y se lo das, ¿me entiendes? Porque luego son las cosas bultosas.
y le das un libro grande a alguien, ¿y este qué me va a pedir? ¿Por qué me da un, no? O sea, no, este tiene esta cosa así ligera que es una gozada. Y luego unos cuantos ejemplos de libros emblemáticos que por una u otra razón se volvieron tremendos. Juchitán de las mujeres, Graciela Iturbide. Pues ella es una de los 5 fotógrafos más de mayor peso, más influyentes actualmente, vivos, ¿no? Y su gran obra pues, fue Juchitán, que editamos ahí con el maestro Toledo, que es Torogoya, lo conoce muy bien, ha trabajado, ya murió el maestro, un artista de una influencia, un tipo de una altura ética y moral formidable. Entonces con él editamos este libro y se volvió pues la pieza clave de la gran maestra de la fotografía mexicana. Mirada y Memoria es el archivo Casasola, el archivo histórico más grande del país. Nada más de Casasola del año 1900 al 40, hay más de 1 millón de placas, es un archivo gigante. Y de ese libro se vendieron más de 100,000 ejemplares. O sea, eso prueba en múltiples ediciones, 100,000 ejemplares. Es de lo que yo he estado involucrado, un tiraje que dices, oye, esto ya, ahí sí que hay dinero. Digo, porque con que te den $1, porque ya son... Y luego que es del archivo de Frida Kahlo, y que el primero son las fotos de Frida. Aparecieron en un archivo que tenía 6,000 fotos ella, siendo Frida Kahlo quien es, pues eso es un bestseller, punto. De eso se habrán impreso entre 40 y 70,000 ejemplares en múltiples ediciones, ¿no? Y ahí, bueno, la colección de Frida pues, está Álvarez Bravo, Cartier-Bresson, en fin, los grandes autores que fueron sus amigos, que pasaron por México. Entonces es un libro muy lindo. Retratos Mexicanos es un libro grandote que hace Fundación Televisa, que son esta fundación rica, 400 páginas. Aperture lo hizo en inglés, esta es la versión de Aperture, y es una revisión ambiciosa del retrato en un país pródigo en la fotografía como es México, ¿no? Y a eso quería que llegara Lucho. Pues le digo, si eso quieres, Luchito, eso te doy. Porque me piden una trayectoria y pues mi gran obsesión han sido los libros, ¿no? Entonces digo, ok, los centro ahí. No, pero queremos que hables del centro de la imagen. Coño, pues, ok. Efectivamente, yo estaba al cargo en una oficina gubernamental y era una oficina que se llamaba Exposiciones y Eventos Temporales, recién creadas, estaba haciendo la Secretaría de Cultura, hicimos los 150 años de la foto y luego hicimos un festival que se llamaba Fotoseptiembre y ya iba a acabar el sexenio, es decir, ya acababa nuestra misión y no había un centro dedicado a la foto. Había habido antes el Consejo Mexicano de Fotografía, que era una asociación hecha de fotógrafos y que eventualmente rentamos una casa y el Estado nos ayudaba un poquito a pagar la renta. Y eso duró una década y perdimos la casa y se desvaneció. Entonces había como la necesidad de construir un espacio que se dedicara a la reflexión, la educación y la difusión de la fotografía. Y pensábamos nosotros, ilusamente en aquel momento, que era un centro para los fotógrafos. La verdad, y yo de repente dije, ¿y esto cómo lo ilustro? Del lado izquierdo es cuando inauguramos el centro hace 30 años. Ahí está la invitación. El lugar es un edificio del siglo XVIII, una antigua fábrica de tabaco que luego fue armería y cuartel militar. Y hoy es el centro de la imagen, un fragmento de él, ¿no? Entonces fui al centro porque estaba la exposición que celebraban los 30 años y yo sabía que había unas fotitos mías, pues sirve que las veo y a ver qué contexto y cómo está aquello. Porque si bien yo era el jefe de la oficina cuando convencimos al ministro que había que hacerlo y en la construcción invitamos a un arquitecto muy contemporáneo que hizo una intervención exenta, es decir, sin tocar el edificio, pero muy moderna y que le funciona divinamente, pero luego que acabó ya el sexenio, llegan las nuevas autoridades y me dicen, pero
usted se queda, ¿verdad? Le digo, no, yo ya cumplí, yo ya pagué mi cuota de trabajo colectivo, yo no quiero hacer carrera de funcionario, no es para mí. Había tenido que meter toda mi producción fotográfica y tal al closet, porque pues, cuando eres funcionario tienes que estar, ¿verdad? Y dije, no, yo no quiero ser funcionario, yo quiero hacer otra carrera. Sí me quedé en el centro de la imagen haciendo la revista que ya la habíamos iniciado. Dije, yo me quedo ahí, ganaba una miseria, pero nos encantaba y quien era mi colega, yo era su brazo izquierdo, como, ella se quedó de directora y yo me quedé haciendo Luna Córnea. Y entonces el centro, ahí está la entrada de la exposición esta de los 30 años, un cartel del daguerrotipo, la foto famosa de Tina Modotti. El lugar es muy bonito y como es un techo muy alto, hay una galería que tiene doble altura y las otras dos sí que se les puso un piso, entonces son más entalladitas y tal, pero la combinación de todas es buenísima. Ahí se ve la foto de Raquel Tibol, famosa crítica y toda esta exposición se trata de la colección del centro de la imagen. Nosotros cuando fundamos aquello no pensábamos que sí iba a ser una colección, pero 30 años y hacen una bienal y los premios se quedan en el centro y la gente dona y te voy a regalar esto y yo publico y siempre les mando. Entonces hay una gran biblioteca, hay una colección que yo ahora que la vi dije, wow, porque heredamos la del Consejo Mexicano de Fotografía, de los coloquios, de esas que se han vuelto míticas, más todo lo juntado estos 30 años. Entonces, otra vez, el tener lo que nosotros pensábamos que era un proyecto para los fotógrafos, en realidad es un proyecto para el público y para la gente y para México. Y ya hay ahí una colección que es de referencia y que ninguna institución en México tiene para andar comprando obra. Pero por estas o otras hay una colección ahí muy importante, ¿no? Estos 30 años nos han enseñado, esta es la vista desde arriba del pasillo ese que se ve que es una estructura de metal que se desarma y se vuelven a los cuartos en el mismo lugar, pero este gran salón de doble altura pues es súper impresionante. Ahí están mis fotitos huicholas, que yo ni sabía que tenía el centro de la imagen, pero ahí me fui a enterar y dije, oye, qué gusto, y está, de este lado están los series de Graciela Iturbide, que también lo tienen ahí, entonces de repente dije, wow, mira lo que ha sucedido con un fenómeno que nosotros pensábamos que era una cosa para los fotógrafos, no, es una cosa para la gente, ¿no? Y entonces una pareja que estaba viendo ahí la exposición y él, muy orgulloso, le está explicando, esta es una exposición sobre la rebelión de Chiapas y ella es mexicana, pero se ve que ya nació en los Estados Unidos, entonces le explicaba, o sea, esto ya no es de los fotógrafos, es del público, y es una manera de gozar y disfrutar un edificio público y que todos podamos gozarlo, porque si es privado, pues entran los ricos que ahí viven o la institución que tiene su oficina. Entonces, la posibilidad de que uno de estas grandes casonas importantes que pueda haber aquí en Santiago, que se le dé ese uso que todos, ¿cómo es esto? Todos podemos venir aquí a La Moneda y paseas y las rampitas y mira qué bien y tengo ganas de ir al baño, mira todo qué bien funciona y voy y regreso y qué bien que eso se pueda socializar y que pueda haber un espacio que además no solo es de lo bonito, sino que haya un discurso, que se aprenda, que se entienda, un lenguaje, que se discuta al respecto. Y entonces hay adentro el patio, que también se usa el muro, así se llama el muro. Yo llevo 3 años esperando que yo quiero en el muro ahí. Tranquilo, tranquilo, que hay gente, ok, así es y me encanta. Y luego en la parte de fuera, en la calle, también se usan, porque la gente no entra a los museos y esa es otra lucha que va a haber que dar cuando ustedes lo logren. Entonces afuera se hace en las rejas y se hace otra exposición y ahí va la gente y va viendo y desde el coche, como ahí se hace tráfico, pues, y ahí van viendo la exposición y esta es una de Ernesto Ramírez que es sobre un barrio en la Ciudad de México y la exposición está preciosa y la verdad que lo que hemos aprendido con estos 30 años en el centro de la imagen es que se vuelve
un espacio civilizatorio, ¿cómo se dice? Civilizatorio, un espacio en donde nos invita, nos conmueve a comportarnos de ciertas maneras, a mirar las cosas con respeto, ahí todos somos iguales, o sea, nadie es dueño. Tú llegarás en Mercedes, que dicha la tuya, yo vengo en metro, pero aquí todos estamos y tenemos los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Entonces es el uso de los espacios públicos con un fin de desarrollar los lenguajes visuales. Luchito. Gracias, Pablito. Bueno, muchas gracias a todos. Hemos disfrutado de estrujar a nuestro invitado, que como ustedes ven venía de paso a Puerto Montt. Bueno, lo agarramos acá, lo estrujamos y lo mandamos sequito hacia el fondo, a ver si todavía le queda texto por ahí para hacer sus talleres. Pero muchas gracias, Pablo, por tu generosidad. Y a todos ustedes, buenas tardes. Gracias.